Buenos días, soy la doctora Magalí González Colaso, médico especialista en geriatría del Hospital Universitario de Canarias. Vamos a hablar de los aspectos éticos y el maltrato en el anciano. A lo largo de esta clase vamos a ver una definición de maltrato, vamos a estudiar un poco la epidemiología del maltrato y los tipos de maltrato en el anciano, los principales factores de riesgo y las estrategias de prevención e intervención de maltrato en las personas mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de las medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. También se puede considerar maltrato aquella imagen social atribuida al anciano que lo caracteriza como un sujeto pasivo, improductivo o una carga a medio o corto plazo. Respecto a la epidemiología del maltrato, vemos que es un problema que existe tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados y por lo general no se notifica en grado suficiente en ninguna parte del mundo, impidiendo así unas adecuadas estrategias de intervención. Tan solo en unos pocos países hay unas tasas de prevalencia o estimaciones registradas que se sitúan entre el 1 y el 10%. Aunque la magnitud del maltrato de los ancianos se desconoce en profundidad, por lo tanto, su importancia social y moral salta a la vista por el tipo de pacientes a los que nos enfrentamos. La prevalencia en el ámbito comunitario está comprendida entre el 4 y el 6%. En un estudio reciente, por ejemplo en la República de Corea, se registró una tasa de hasta el 6,3%, mientras que en Israel, en otro estudio en ámbito comunitario, se han registrado tasas de hasta el 18%, compuesto mayoritariamente por maltrato por abandono pasivo, es decir, no proporcionar al paciente anciano en grado de dependencia los cuidados necesarios para mantenerle en una situación adecuada. La prevalencia en los centros, y con esto comprendemos en los hospitales y en las instituciones residenciales, es todavía mayor. En Estados Unidos, el 10% del personal de enfermería reconoció en una encuesta haber maltratado físicamente a los residentes durante el año anterior, cifra que se elevaba hasta el 40% en el caso del maltrato psicológico. ¿Qué tipos de maltrato vamos a encontrar? Bien, pues en el ámbito comunitario vamos a encontrar distintos grados de maltrato que podemos observar en diferentes niveles de forma muy frecuente en nuestro entorno habitual. En primer lugar, vamos a encontrar una explotación como mano de obra gratuita, una destitución familiar de los cargos que solían ejercer anteriormente y de su rol y su posición en la familia, un desarraigo de sus costumbres y sus hábitos y su entorno, por ejemplo, aquellos pacientes ancianos que se ven obligados contra su voluntad a abandonar su domicilio, una explotación económica de los afectos, un abandono propiamente físico, un abandono psicológico también, y una falta de capacitación de los cuidadores informales, que en este caso muchas veces por desconocimiento van a ejercer una especie de maltrato involuntario. Dentro del ámbito institucional, en la asistencia sanitaria el tipo de maltrato más frecuente es el ageísmo. ¿Esto qué es? Es la discriminación en relación a la edad. Es no proporcionarle al paciente ni las medidas diagnósticas ni las medidas terapéuticas adecuadas para tratar la patología de la que sufre simplemente en relación a su edad y no ajustado por otros parámetros como la conveniencia o las comorbilidades. Asimismo, es un tipo de maltrato en la asistencia sanitaria el déficit de dispositivos sanitarios específicos, es decir, que los pacientes ancianos en situaciones especiales como de fragilidad o con múltiples síndromes geriátricos no reciban la atención especializada que necesitan. En las instituciones o las residencias el tipo más frecuente de maltrato es la pérdida de identidad y la invisibilidad de la que se quejan estos pacientes. Hay que tener en cuenta que en un estudio reciente hasta el 80% de los ancianos institucionalizados no se identificaban o no se sentían cómodos con el medio en el que vivían hasta 2 años después de su ingreso en residencia. Asimismo, estos pacientes sufren un maltrato por aislamiento, ya que se ven cortados de todo su entorno habitual, tanto familiar como sus redes sociales. Otros tipos de maltrato son el maltrato por negligencia, el maltrato, por supuesto, físico, psicológico, el abuso económico, el abuso sexual, el maltrato estructural o social y la falta de respeto con los prejuicios contra el mayor. Y estos se van a dar tanto en ámbito comunitario como en ámbito institucional.
¿Cuáles son los factores de riesgo que vamos a encontrar en las situaciones de maltrato al anciano? Pues vamos a encontrar dos fuentes de factores de riesgo. Los propios dependientes del cuidador, que van a depender del vínculo que éste establezca con la persona mayor, y la propia enfermedad que pueda padecer el cuidador. Respecto al anciano, los factores de riesgo más importantes van a ser la edad, el sexo y si existe dependencia o demencia. Así vamos a observar que la prevalencia de mujeres maltratadas dobla la de los hombres, con un 5,8 respecto a 10.000 ancianos. En España, el 63% de las víctimas eran mujeres. La prevalencia del maltrato aumenta del 0,6% en los ancianos entre los 65 y los 74 años hasta el 1% entre los que superan los 74 años. Es decir, que es un hecho que va a ir aumentando según aumenta la edad de los pacientes. La prevalencia de los cuidadores que incurrían en maltrato era mayor para los hombres respecto que a las mujeres, y casi el 40% de los casos del agresor también eran mayores de 65 años, es decir, eran normalmente las parejas las que también en este caso iban a maltratar a los pacientes ancianos. El perfil de la persona agresora en España: si la víctima tiene una dependencia o una demencia, los agresores más frecuentemente son los hijos. Si no tienen ni dependencia ni demencia, los maltratadores más habituales son las parejas, por lo tanto. Bien, hay mucha más tasa de agresiones si los cuidadores padecen alguna psicopatología, sobre todo depresión, causada por el propio síndrome del cuidador, como hemos visto en las escalas de valoración geriátrica integral, y por lo tanto es una esfera que debemos tener muy en cuenta a la hora de evaluar. También, si los cuidadores consumen tóxicos, lógicamente el grado de maltrato va a ser más elevado. Respecto a la demencia, la prevalencia de maltrato en pacientes que sufren Alzheimer es de hasta el 14%. Hasta el 12,5% de los cuidadores de ancianos con demencia reconocieron haber maltratado alguna vez al paciente física o psicológicamente. Podemos ver que según aumenta el grado de dependencia, los porcentajes de maltrato aumentan de forma exponencial, alcanzando tasas muy elevadas en aquellas situaciones en las que el paciente no puede expresar esta problemática ni al resto de los cuidadores ni a su médico de atención primaria. Entre los otros factores de riesgo que vamos a objetivar son, por lo tanto, el estrés del cuidador. El 72% de los agresores, como comentábamos, está sobrepasado. También influye mucho la calidad de la relación previa y la calidad de la relación establecida, es decir, si hay una relación de dependencia económica, si hay un aislamiento social importante, un bajo nivel cultural o en culturas donde la violencia se favorece. Y como hemos visto, aquellos ancianos con demencia y sobre todo aquellos ancianos con trastornos conductuales y de agresividad, la prevalencia del maltrato va a ser muy superior. ¿Qué tipos de prevención podemos hacer en el maltrato? Bien, pues en primer lugar, como prevención primordial, es la educación y la concienciación en la sociedad civil, y como punto clave, evitar la aparición y consolidación de patrones de vida social, económica y cultural que contribuyen a aumentar el riesgo de malos tratos, es decir, sobre todo cambiar esa imagen social que tenemos de los pacientes ancianos, que va a desfavorecerles totalmente y que les va a poner en una situación de inferioridad y predisponer al maltrato hacia ellos. En cuanto a la prevención primaria, lo más importante es evitar la aparición de casos nuevos, disminuir por lo tanto la incidencia, mediante el control de las causas y los factores de riesgo. En la prevención secundaria, lo más importante es reducir la prevalencia de los malos tratos establecidos mediante la detección precoz de los casos ocultos y la intervención que evite las consecuencias más graves y la reincidencia. Respecto a la prevención terciaria, lo que vamos a intentar es reducir el progreso o las consecuencias de una situación de malos tratos ya establecidas, intentando minimizar las secuelas y los sufrimientos causados. El papel principal en la prevención del maltrato va a estar en el médico de atención primaria, que a lo largo del año va a tener contacto casi con la totalidad de las personas mayores que tienen asignadas para su asistencia. Además, en muchos casos están en una situación privilegiada porque son de las pocas personas autorizadas a entrar en el domicilio del paciente. Y además también pueden entrar en algunas instituciones cerradas que de otra manera no se podría detectar situaciones de maltrato.
Desde esta posición, su implicación en la prevención de los malos tratos y en implementar todas las líneas posibles de actuación para evitar el maltrato resultan imprescindibles. La valoración geriátrica integral, que recordemos que es la herramienta básica para detectar también la problemática social en los pacientes ancianos, es una herramienta que también en este caso debemos utilizar para poder evitar todas las consecuencias físicas, sociales, las alteraciones cognitivas y conductuales en el paciente que van a provocar esta situación de maltrato, y además vamos a evaluar cuidadosamente a los cuidadores, intentando detectar situaciones de riesgo en las que se puede favorecer el maltrato. Dentro de la prevención primaria del maltrato, ¿qué puede hacer el médico de atención primaria? Bueno, pues si el anciano está en condiciones, puede recibir consejos desde el punto de vista legal, intentar que se evite el aislamiento en todo lo posible y que además retome el control de la situación y pueda participar en las decisiones respecto a cómo se va a manejar las situaciones de maltrato o de riesgo de maltrato. Siempre se va a intentar apoyar al cuidador de tal manera que si la situación de maltrato no se ha establecido, pero vemos que el cuidador está en una situación de alto riesgo porque está sobrepasado, si se encuentra con una situación familiar complicada en la que no puede hacerse cargo del paciente que tiene a su merced, digamos, pues lo que vamos a intentar siempre es intentar protegerle y que esa situación no llegue a producirse. ¿Cómo? Pues intentando que reciba el máximo de ayuda posible para que pueda dejar atrás el estrés y no estar en esa situación de riesgo de maltrato. Además, la ley de dependencia y la normativa laboral y social deberán ayudarnos a intentar que estas situaciones de maltrato no solo se vean favorecidas, sino que puedan cortarse lo antes posible. Dentro de la prevención secundaria del maltrato, siempre debemos recordar interrogar de forma directa al anciano y a su familia. El anciano no siempre va a estar en condiciones de contestarnos, como hemos visto, la situación de maltrato se va a dar con mucha más frecuencia en aquellos dependientes o con una demencia, pero en aquellos en los que podamos objetivar signos o síntomas que sean de alerta y que el paciente pueda contestarnos, debemos siempre interrogarle de forma directa. Y también a su familia. Muchas veces las situaciones de maltrato se producen de forma involuntaria, por ejemplo, pacientes que no sepan movilizar bien a su familiar y que le hagan daño de forma involuntaria porque no tienen ni los recursos ni la formación adecuada, y en este caso debemos preguntarle si las posibles heridas o los posibles roces que podemos encontrar en el paciente se han producido de forma accidental para poder implementar tareas de educación y de formación al cuidador. Debemos de estar siempre vigilantes de todos los signos y todos los síntomas que puedan indicar maltrato. Por lo tanto, signos físicos, incluyendo el maltrato por omisión de cuidados, es decir, aquellos pacientes que estén desnutridos, que estén deshidratados, que no reciban cuidados de higiene adecuada y que sepamos que no están tomando la medicación que se les ha prescrito o que puedan necesitar. Esto también es maltrato por omisión. Debemos detectar los signos de depresión y sobre todo el riesgo de suicidio en los pacientes ancianos, que ya sabemos que son las tasas de suicidio efectivo más altas de la población adulta. Y sobre todo vigilar aquellos entornos familiares que conozcamos que sean conflictivos de base. Dentro de la prevención secundaria también, si se detecta maltrato, las actuaciones van a depender tanto de la gravedad, de la urgencia y de las circunstancias de cada caso. Como hemos comentado, puede haber un maltrato por desconocimiento, por involuntariedad, y en ese caso las medidas serán diferentes. Y lo que tendremos que intentar hacer es siempre intentar cortarlas de raíz, pero poniendo las medidas adecuadas en cada momento. Siempre se debe establecer un plan de cuidados multidisciplinar y hacer un seguimiento del caso, es decir, no podemos trabajar solos, sino que debemos trabajar en contacto con la enfermera y sobre todo con el trabajador social que esté al cargo del seguimiento del caso para ver cómo evoluciona y qué medidas habrá que tomar si la situación no mejora o está en alto riesgo. En la prevención terciaria de maltrato siempre vamos a tener que poner estrategias de intervención dirigidas al paciente y a su entorno. Por ejemplo, adaptando la vivienda en lo posible, simplificando y adecuando la medicación que debe recibir al paciente, explicándola bien a aquellos cuidadores que estén al cargo de la medicación, de la nutrición, de la higiene, de todos esos aspectos que pueden condicionar una situación de maltrato involuntario.
establecer un plan de cuidados familiares y de descarga del cuidador y, si es necesario, establecer medidas jurídicas. Dentro de las medidas jurídicas más importantes, más comunes que se pueden tomar en los ancianos están la tutela y la curatela. La tutela es la institución que confiere a quien la ostenta la representación y cuidado de las personas y de los bienes del incapacitado bajo la supervisión preceptiva del juez y para beneficio del tutelado. En cuanto a la curatela, es una institución que confiere a quien la ostenta la potestad de complementar los actos de un incapaz previamente determinados por el juez en la sentencia de incapacitación. La curatela normalmente es de tipo económico ante las situaciones de riesgo de maltrato económico o de abuso económico de un paciente que no está en la capacidad de ejercer ese derecho, pero que puede tomar decisiones en otros ámbitos de su vida diaria. Bien, en conclusión, es fundamental una perspectiva cultural para comprender la profundidad del fenómeno del maltrato, y es igualmente importante considerar una perspectiva de género, ya que las complejas construcciones que hemos visto alrededor del maltrato ayudan a identificar tanto al maltratador como a la posible víctima. En cualquier sociedad, algunos grupos de la población son particularmente vulnerables al maltrato y abuso, como los muy ancianos, los que tienen discapacidades funcionales mentales, las mujeres y los que están en peor situación socioeconómica. El maltrato de las personas mayores solamente se puede prevenir de forma eficaz si se desarrolla una cultura que favorezca la solidaridad intergeneracional y que rechace la violencia. No es suficiente identificar los casos de maltrato de las personas mayores, sino que hay que prevenirlos cuanto antes y evitar que se lleguen a provocar. Todos los países desarrollados deben desarrollar las estructuras que permitan la provisión de servicios, tanto sanitarios, sociales, de protección legal como policiales, para que puedan responder de forma adecuada y, dentro de la medida de lo posible, prevenir el problema. Dentro de estas acciones internacionales, el Plan Internacional de Acción de las Naciones Unidas, adoptada por todos los países en Madrid en el 2002, reconoce claramente la importancia del maltrato de las personas mayores y lo pone en el contexto de los derechos humanos universales. La prevención del maltrato en las personas mayores en un mundo que envejece nos concierne a todos. Los trabajadores de la salud en atención primaria tienen un papel particularmente importante, ya que se enfrentan con casos de maltrato de forma cotidiana, aunque con frecuencia no se diagnostican, no se identifican como tales y por lo tanto no se ponen las soluciones adecuadas. Por supuesto, faltan todavía marcos legales adecuados y cuando se identifican casos de maltrato, con frecuencia no se pueden abordar por falta de los medios y los instrumentos legales apropiados. Sin embargo, la prevención del maltrato de las personas mayores requiere la participación de múltiples sectores de la sociedad y en nuestras manos está, por lo menos desde el punto de vista de la atención primaria y de la atención especializada, hacer lo posible para que las situaciones se puedan prevenir y tratar de forma óptima. Desde luego es vital la educación, la diseminación de la información tanto en el sector formal, es decir, la educación a los profesionales, como a través de los medios de comunicación, combatir el estigma, abordar los tabúes y sobre todo ayudar a eliminar los estereotipos negativos asociados a la vejez que van a favorecer esta condición de desfavorecimiento del paciente anciano, del paciente dependiente, que le va a situar en una situación de inferioridad que va a favorecer el maltrato. El maltrato, por lo tanto, de las personas mayores es un problema universal y las investigaciones demuestran que su prevalencia sobre todo se centra en el contexto familiar o en la unidad donde se proveen los cuidados, es decir, en el hospital o en la residencia, que es donde el paciente anciano es más vulnerable. Y es en estos sectores donde, como médicos, tenemos que intentar tener mayor influencia y estar más alerta para poder prevenirlo y tratarlo. Muchísimas gracias.